Santo. Gracias, Señor, por tu sierva. Gracias, Señor, por la palabra, por la semilla, Señor. Que seamos esa tierra fértil, Señor, donde la semilla, cuando sea depositada, dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Te pido que la lengua de Anita, su boca, sea, Señor, tomada por el poder del Espíritu Santo, y sea el Espíritu Santo a través de ella que nos edifique, Señor, con la palabra que es viva y eficaz, Señor. Bendícela poderosamente y que el pueblo, Señor, tome este alimento que es la palabra, Señor, y se goce en ti. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Vamos hoy a hablar de los nazareos. Ese es el tema que me ha tocado a mí en esta noche maravillosa. Y para hablar de los nazareos vamos a ir al libro de Números, capítulo 6, en el cual nuestro Padre Eterno nos va a hablar sobre los votos que tenían que hacer los nazareos. Bueno, para que ustedes entendamos mejor qué era un nazareo. El nazareo proviene de la raíz hebrea nazir, que quiere decir dedicado o separado. Entonces, un nazareo es alguien que está apartado o dedicado a Dios. Vamos entonces a continuar con la palabra en Números capítulo 6. Vamos a ir leyendo ahí poquito a poco. Así dice el Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Bueno, y ahora ustedes van a ver por qué razón era que ellos hacían este voto de no tomar ningún tipo de licor. Y dice el versículo 4, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerán. Vean qué fuerte, o sea, no podíamos probar las uvitas que son tan ricas, ¿verdad? Nada, ni las pasas, nada, ni los ollejitos de las uvas, ¿verdad? Porque generalmente a veces hay personas que pegan el ollejito, ¿verdad? Y se comen la uva pelada, pero yo digo que lo más rico es la uva completa, ¿verdad? Con todo. Pero mira, estos nazareos no podían comer nada de la uva, dice. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Esa era una de las características de las personas que estaban como nazareos en ese tiempo, de que su cabello era largo, pues no podía pasar la navaja sobre su cabello, porque ellos eran santos ante la presencia de Dios. Dice, todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Vea qué fuerte, porque dice que no podíamos acercarnos a ninguna persona muerta. Disculpen un momentito, vamos a saludar a doña Sonia y familia y Luis Prado. Que tengan el gozo del Señor en esta noche maravillosa. En el versículo 7 dice: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Oiga qué fuerte. Entonces había que tener muy presente si realmente querían apartarse para el Eterno, porque vean qué duro, ¿verdad? Que se le muriera a uno un pariente y no poder ni siquiera ir, ¿verdad? Estar presente ahí, porque no podíamos. No podían tocarlo en ese tiempo, no podían tocar nada, me imagino que nada muerta, ningún cadáver. Y dice el versículo 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, vean qué maravilloso, porque una persona que se consagraba a Dios en ese tiempo, verdaderamente tenía que hacer un voto fuerte de santidad a Dios. Entonces, no solo tenía que cumplir todo eso que le pedían, sino que debía ser santo ante la presencia de Dios. Dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá.
Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Bueno, esta información, ¿verdad?, es para que nosotros aprendamos lo que era ser un nazareo. Obviamente en estos tiempos nosotros no tenemos que cumplir con nada de eso, ¿verdad? Claro que sí, con el apartarse para el Señor, con la santidad y con los mandamientos que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Que nosotros ciertamente no podemos cumplir toda la ley, ¿verdad? Pero sí, con todo lo que nosotros podamos cumplir, haciéndolo para el Señor, ¿verdad? Amándolo a Él, porque realmente lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros tengamos obediencia, ¿verdad? Que es lo que tenemos nosotros que hacer. Estos hombres que están consagrados a Dios, obviamente tenían que obedecer todos los votos que se les pedían, porque si no, vean lo que tenían que hacer: presentar sacrificios, cortarse el cabello, ¿verdad?, quedarse pelones. Y dice el 13. Esta es pues la ley del nazareo: el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. O sea que también el que se consagraba a Dios, ¿verdad?, tenía que también tener su buena platilla, porque ¿en cuánto creen ustedes que costaban todas esas ofrendas? ¿Verdad? Tenía que tener su rebaño. Vamos a saludar a Patricia Brizuela, que el Eterno la bendiga. Además, un canastillo debía de presentar también, dice en el versículo 15, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Dice el 16, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida. Disculpe, vamos a saludar a Alejandro Morales. Muchas bendiciones, Alejandro. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una de hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después del nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareato, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, aquí en esta palabra, ¿verdad?, de Números, vemos a lo que se refería, ¿verdad? Ser un nazareo, una persona apartada para Dios, que cumplía con ciertos votos que tenía que hacer ante el Padre. Y vamos a resumirlo de una manera, a manera de que nos quede, ¿verdad?, quiénes eran los nazareos. Bueno, ya vimos que provenía de la raíz hebrea nazir, ¿verdad? Eso se los expliqué anteriormente. ¿Qué significa dedicado o separado? También existen 2 tipos de nazareo: el que se ofrecía de forma voluntaria y el que se efectuaba por elección, que eran los que el Señor desde el vientre de la madre los separaba, ¿verdad?, para él.
que ya les vamos a decir quiénes fueron, aunque me imagino que había un montón, ¿verdad? Pero vamos a señalar algunos nada más. Dice que tanto los hombres como las mujeres, también las mujeres, podían ser nazareas, si ellas quisieran, ¿verdad? Entonces los hombres y las mujeres podrían efectuar esta promesa de servicio a Dios, y se podía anular si el esposo de la mujer o si el padre de familia de la persona que iba a ser nazareo se oponía. El voto de entrega y servicio a Dios que hacían los nazareos lo cumplían por algún tiempo. El tiempo mínimo eran 30 días y el máximo 60 días, salvo aquellos que se habían consagrado para toda la vida, porque había varios que se consagraban para toda la vida. El voto de nazareato se encuentra en número 6, como ya lo vimos, ¿verdad? Para que ustedes también lo sigan estudiando en sus casas. Y fue revelado por Dios a través de Moisés, poco antes de la partida de Israel del monte Sinaí. Los nazareos debían seguir una serie de restricciones, como las vimos, ¿verdad? Durante el periodo de su voto. Incluía, ¿qué incluye, hermanos? Las restricciones que tenían los nazareos, porque ya las vimos en número 6. ¿Se acuerdan, hermanos? Algunos que me digan algunas restricciones. Beber vino. No comer ni la cáscara de la uva. Ajá. Dejarse crecer el cabello. Sí. Si no se podía tocar un muerto. Ajá. Si un muerto caía delante de él tenía que raparse el cabello y al séptimo día hacer la purificación y la ofrenda al Señor. Amén. Y no me acuerdo más. ¿Qué más quiere? Casi todo lo decimos. El dejar crecer el cabello era señal de su separación para el servicio de Dios. La abstinencia del vino incluía bebidas alcohólicas, vinagre y uvas. Las bebidas alcohólicas eran usadas frecuentemente en rituales paganos, lo que llevaban a las personas a practicar diversos excesos, ¿verdad? Ya me imagino un montón de fiestas que hacían, ¿verdad? Cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Y el abstenerse era una manera de hacerle ver a las personas que ellos estaban en contra de todas esas prácticas que se hacían a través del licor, a través del vino, a través de ciertos vinagres. Cuando el periodo del voto llegaba a su fin, el nazareo debía ofrecer una ofrenda quemada por el pecado y una ofrenda de alimentos. Luego cortaba y quemaba su cabello en el altar, poniendo fin así a su obligación de voto ante el Señor. Un ejemplo de nazareo en la Biblia fue ¿quién? Sansón. Sansón, ¿verdad? El que nosotros, ¿verdad? Más tenemos presente, Sansón. Fue un nazareo cuya historia se revela en el libro de Jueces, capítulo del 13 al 16. Ahora vamos a leer unos versículos, ¿sí? Anita, no se menciona, pero seguramente por la forma de vestir y lo que comía, Juan el Bautista era nazareo. Juan el Bautista era nazareo. Aparte de ser hijo de sacerdote, ¿verdad? Desde el vientre de la madre era nazareo Juan el Bautista. La madre de Sansón, que era estéril, aquí lo voy a explicar, la madre de Sansón, que era estéril, recibió la visita de un ángel que le anunció que daría a luz un hijo y que sería nazareo desde el vientre y que no debía pasar navaja sobre su cabeza. En varias ocasiones Sansón ignoró las reglas, porque así como había nazareos que cumplían, había nazareos que no cumplían. Entonces Sansón dice que aquí ignoró las reglas que debía seguir y fue cuando él cayó con Dalila. Y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? De Sansón y Dalila. Otro ejemplo nazareato fue Samuel. Samuel fue ungido como nazareo, mencionado en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Ahora vamos a leer un pedacito. La madre de Samuel también era estéril, vea qué curioso. Y también ella ofreció al niño, ¿verdad? A diferencia de Sansón, Samuel cumplió correctamente su voto de nazareo, pero Sansón no. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos precisamente el que Kate acaba de anunciar, a Juan el Bautista, como nazareo, desde el vientre de su madre, y era hijo de un sacerdote llamado Zacarías y una mujer llamada Isabel, la cual también era estéril, curiosamente. Antes de su nacimiento, un ángel también, curiosamente igual, le anunció, se le apareció a Zacarías, su padre,
y le anunció que tendría un hijo, que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Los nazareos, a pesar de ser apartados, ellos, como nosotros lo vimos, ¿verdad? En esta historia que acabamos de leer, ellos convivían con otras personas, así como ustedes pudieron ver la historia de Sansón en la Biblia, porque sé que muchos lo han leído, la historia de Juan el Bautista, y ellos compartían con otras personas y llevaban a cabo normalmente las actividades cotidianas, siendo símbolos de dedicación a Dios en medio del pueblo. Ellos lo que hacían más que todo era dar testimonio de que sí se podía vivir en santidad. Los votos de nazareato debían cumplirse un mínimo de 30 días y el periodo, digamos, común era de 60 días, como se los había dicho antes. Y debemos recalcar que si ellos se contaminaban, lo mismo que leímos anteriormente, se volvían inmundos por 7 días y debían de descontaminarse, cortándose el pelo y mostrándose al sacerdote como una ofrenda de 2 palomas, como vimos antes, 2 tórtolas y un cordero. Este correspondía a la ofrenda por el pecado. El nazareato era un voto especial porque la persona debía permanecer separada de cualquier cosa que pudiera distraerlo de su ofrecimiento. Durante el tiempo de la promesa tenía que mantenerse santo y reverenciar a Jehová en todo tiempo. Aquí estaba leyendo que cuando concluye el nazareato debían raparse la cabeza y echar al fuego el pelo como ofrenda. Sí, ya cuando terminaba. Mientras realizaba esta promesa, debía cumplir la ley. De allí que el cumplimiento de los requisitos estipulados eran muy importantes en la adoración pura a Dios. Ahora sí vamos a ir a la palabra para hablar un poquitico de quién era Sansón. En Jueces capítulo 7, capítulo 13, en el versículo, vamos a leer el versículo, es que esta historia es muy bonita, vamos a leerla del 1 al 21. Yo creo que ustedes tienen tiempo hoy en este día apartado para Dios, en el cual nos encontramos dándole la gloria y la honra. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios para poder entender un poquito esto de Sansón. Dice así en el versículo del 1, vamos a leer del 1 al 21, dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ve, aquí es donde les habla de que ella era estéril. Manoa era el papá de Sansón. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Desde antemano ya el Señor, apartando a Sansón, le había dado el ministerio que él iba a tener, que era salvar al pueblo de Israel, que había sido entregado, ¿verdad?, en manos de gente mala a raíz de todos sus pecados, ¿verdad? Entonces lo que le tocaba hacer a Sansón era liberarlos. Y dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces vemos que tanto la madre, al tener al bebé en su vientre, tenía que cuidarse de no tomar nada que contaminara a ese niño. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ya que importante que el esposo de Manoa
qué importante que se preocupara, ¿verdad? Porque realmente lo que Dios estaba haciendo con este hombre era algo muy grande, lo que iba a hacer con este nazareo llamado Sansón. Y el padre preocupado, ¿verdad? Le dice a Dios que por favor le mande al ángel otra vez. Qué importante, ¿verdad? Porque él se estaba ya involucrando con lo que era lo que iba a hacer este Sansón en su vida. Es muy importante. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino él al varón de Dios. ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Qué hermoso, ¿verdad? Ese ángel, ¿verdad? Que le dice: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Me parece esta historia como la historia de Jesús, ¿verdad? Cuando el ángel también le anunciaba a María, ¿verdad? Y José y todos, ahí José y María viendo qué iban a hacer con Jesús y todo, me parece, ¿verdad? Parecido. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer, dice: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofréceselo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Gloria al Eterno, ¿verdad? Amén. El mismo Dios, ¿verdad? Se le apareció. Qué hermoso, ¿verdad? Y ahora, bueno, ya leímos un poquito, porque no les voy a leer mucho de esta historia porque es muy larga. Pero nos vamos a ir al versículo 16. El 16, vamos a leer el 16, el 17, y luego nos pasamos al 28 y 30, que es ya cuando Sansón, ¿verdad? Le comenta a Dalila lo que no tenía que decirle, ¿verdad? Entonces, en el 16, en el capítulo 16, en el capítulo 16 y el versículo 17. Dice así: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapada, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí fue cuando él, en el capítulo 16, le revela a Dalila de dónde provenía su fuerza. Y ahí fue el acabose de Sansón. Y lo vemos aquí en el 28, en el versículo 28 y en el 28 y 30. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová, ya cuando los filisteos le habían sacado los ojos y ya, ¿verdad? Ya él había perdido su fuerza, dice la palabra en el 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, porque le habían sacado los ojos, y además él tenía que haber, ¿verdad? Apartado a estos filisteos del pueblo de Israel, y no lo había cumplido, ¿verdad? Por estar haciendo cosas indebidas que no debió haber hecho. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su pecho sobre ellas, su mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató, y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Como vemos entonces que este hombre Sansón pudo juzgar a Israel durante 20 años, y que al final, ¿verdad?
hizo lo que tenía que hacer, que era destruir a los filisteos. Y lo hizo aunque perdió su vida ahí mismo, con ellos. Esta es la historia de este nazareo llamado Sansón. Ahora vamos a visualizar. Anita, qué importante enseñanza nos deja eso, ¿verdad? Porque por desobediencia le sacaron los ojos y perdió por un tiempo la fuerza, pero siempre cumplió el propósito. Si vemos los que Dios ha mandado que cumplan el propósito, muchas veces se niegan y van por rumbos diferentes, pero al fin tienen que cumplir el propósito de Dios. Qué fácil sería que nosotros entendiéramos cuál es el propósito de Dios para no tener que pasar los procesos tan duros que muchas veces tenemos que pasar por desobediencia. Y qué triste, porque ¿quién hace eso, verdad? Si en esta tierra nosotros venimos a Dios ya cuando estamos muriendo, cuando estamos, que ya no podemos hacer más, que ya por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, ya es cuando nos rendimos ante la presencia del Padre y es cuando Él nos levanta porque Él es siempre fiel, así como lo presentó aquí en esta historia de Sansón, y el Padre hizo que le volviera a crecer el pelo y le devolvió las fuerzas, por lo menos para honrarlo, ¿verdad? En ese momento, y que cumpliera así su propósito. Y así es Dios con nosotros, así que no tenemos que sentirnos mal si en algún momento nosotros, ¿verdad?, hemos sido desobedientes como Sansón, quizás no hemos cumplido el propósito aún, pero estamos a tiempo, como volviéndonos a Dios, clamando a Dios que nos ayude, y Dios lo va a hacer. Vamos a ir a la palabra entonces para ver otro nazareo que se llama Samuel, y lo vamos a ver en primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo del 9 al 11. Dice así: voy a hablarles de Ana, la mamá de Samuel. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí está donde está claro que fue consagrado a Dios desde el vientre, y donde de una vez lo hizo Nazareno, diciendo: no pasará navaja sobre su cabeza. Y como vemos, Sansón sí cumplió. Samuel sí cumplió. Si nosotros leemos esta historia, que es demasiado linda, yo los invito para que ustedes la lean toda y van a ver a Samuel, ¿verdad?, el trabajo que él realizó para Dios, siendo un niño, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, Samuel. Ahora vamos a ver el otro, ya del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, alguien que también admiro mucho. Lo encontramos en Lucas capítulo 1, del versículo 11 al 17, y dice así: es la historia que les conté hace un ratito, solo que ahora con palabras. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién? Al papá de Juan el Bautista, a Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y están los votos de Nazareo. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ya ustedes saben la historia de Juan el Bautista. Lo que quiero decirles es que él era nazareo también, desde el vientre de la madre, y lo fue también por toda su vida. Vamos a saludar a Juan José. Juan José, que el Eterno lo bendiga y lo guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti.
Y ahora también otro del Nuevo Testamento lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Los Apóstoles, versículo 18, no se nos va a olvidar este versículo. En el cual aquí el apóstol Pablo dice aquí, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces ahí quiere decir que Pablo también por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo porque no lo dice, fue un hombre nazareno. Entonces, hermanos, esta es la palabrita que el Señor me ha dado para el asunto de los nazareos. Quiero que ustedes ahí, de lo que ustedes entendieron, si quieren comentarlo con nosotros, si tienen algo más que agregar, si tal vez ustedes estudian un poquito este tema y quieren agregar algo más para que nosotros aprendamos, es el momento, ¿verdad? Tal vez la pastora leyó un poquito más y no sé si tiene algo más que decir. Sí, Anita, algo importante es que el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros también como nazarenos. O sea, ya tal vez Él no nos exige dejarnos crecer el cabello, o no comer uvas, o no tomar vino, no. El Señor quiere que nosotros tengamos un compromiso con Él, de servirle a Él en todo tiempo y en todo lugar. Dejar las excusas de lado y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo tantos de sus siervos, como dijo Samuel, y ser dignos merecedores de esa gracia, porque el que nos haya llamado el Señor es una bendición para nuestras vidas. Y creo que aquí habemos personas que queremos servirle y las que están viendo también quieren servirle al Señor. Entendamos esta historia, esta historia del Antiguo Testamento, pues, no, como lo dijo la pastora, no es que usted se va a rapar, se va a crecer el pelo, si usted es varoncito, y si es mujer, pues perfecto, a nosotros nos gusta el pelo largo. Pero todas esas ofrendas, ¿verdad? Las hacían los antiguos porque esa era la ley, era lo que Dios había mandado para ese pueblo en ese tiempo. No quiere decir que hoy día nosotros lo hagamos, pero como lo dice la pastora Katia, hay muchos sacrificios que nosotros podemos hacer, como cuáles, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Y también no cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque muchas veces nos hacemos los tontos y cometemos muchos errores que Dios nos ha dicho, porque Dios dejó mandamientos, ¿verdad? Dios dejó mandamientos y nosotros sabemos que son 613 los mandamientos que hay en la palabra, que ciertamente quizás nosotros no, en nuestra carnalidad, no podemos cumplir con toda la ley, como bien lo dijo Katia, pero para eso Jesucristo murió por nosotros. Él ya nos dio la salvación, pero tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en beneficio de muchas personas y en beneficio propio, porque en la medida en que usted siembre cosas buenas, va a recibir cosas buenas. ¿Quién es el más beneficiado de hacer estos sacrificios que Dios manda? No esos que dice la palabra, porque obviamente usted a lo mejor no tiene ni vacas, ni nada por el estilo, ni Dios le está pidiendo esos sacrificios, pero sí a que comparta el pan con los hermanos, sí a que haga obras de misericordia, sí a que no cierre los ojos ante las necesidades de los que están por lo menos a la par suya, y que vivan el amor de Dios, que es lo que importa. ¿Sí? Pero a mí me parece que es un mensaje que la iglesia debería de tomar muy profundamente. Viendo estos tres personajes, a Sansón, a Juan y a Samuel, ¿verdad? Y viendo lo que ellos fueron en el Evangelio, lo que ellos hicieron, a mí me parece, tal vez es una opinión muy personal, ¿verdad? Si nosotros le hacemos un voto a Dios, tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Lo que nosotros vamos ante el altar a unirnos con una mujer es un voto delante de Dios,
en el cual nosotros nos comprometemos y decimos muchas cosas ahí en el momento que nos casamos. Si el pueblo de Dios hiciera votos y lo cumpliera, las cosas serían muy diferentes, porque tendría un compromiso, no con los hombres, sino un compromiso delante de Dios. Y al cumplir ese compromiso, la iglesia avanzaría más. La iglesia está estancada porque lamentablemente mucho pueblo de Dios vive en dos aguas, le sirve a dos señores. Pero si nosotros, el pueblo de Dios, tomáramos la decisión de hacer votos delante de Dios y obviamente cumplirlos, las cosas serían muy diferentes, porque sería por amor a su nombre, por amor al que se dio para nosotros, por el que nos da vida eterna, y ahí podríamos seguir aumentándole todo lo que es Dios en la vida del hombre. Pero sí es muy importante, y a mí particularmente la enseñanza me deja eso, ¿verdad? Que cuando nosotros tomamos ese compromiso y lo cumplimos, eso se llama obediencia, y la obediencia el Señor la premia. Ahora, como decía Katia, la obediencia es muy importante. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, habla mucho sobre la obediencia, y el Señor es claro lo que Él da a través de la obediencia, pero también es muy claro en ese mismo capítulo lo que hace a través de la desobediencia. Y me parece que si hubieran votos delante de Dios y se cumplieran, el pueblo de Dios caminaría en otra dirección. Excelente aporte, don Fernando, porque ciertamente lo vemos en Sansón. ¿Qué hubiera pasado si Sansón hubiera cumplido con los votos como tuvo que haber cumplido? No hubiera sufrido, porque si usted lee la historia de Sansón, él sufrió mucho. Imagínese, qué triste que le sacaran los ojos, que los filisteos lo dejaran ciego, no solo eso. Se imagina, si uno no aguanta ni una basurita en el ojo, ahora que le saquen uno los ojos. Y de todo lo que él sufrió, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en la historia de Sansón. Pero Y tal vez no hubiera logrado matar tantos como mató cuando... no, él lo hubiera hecho porque ese era el propósito para el cual nació. Y el Eterno es fiel. El Eterno hubiera hecho que Sansón cumpliera el propósito y lo hizo al final de cuentas. Pero, ¿qué pasó? Dios no quiso que Sansón sufriera. Dios no quiso que Sansón llegara ahí derrotado, porque estaba derrotado, sin fuerza, ciego. Se burlaban de él y al final Dios lo honró. Si no hubiera sido porque Dios lo honró, Sansón no hubiera cumplido su propósito. Y entonces lo vemos con nosotros mismos, cuántos dolores nosotros hemos pasado en la vida por desobedientes, cuántas cosas de las cuales Dios no quiso que usted llorara, Dios no quiso que usted se enfermara, Dios no quiere que usted esté pasando hoy lo que está pasando. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces, eso es un gran ejemplo. Juan el Bautista, un ejemplo de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo? Se dio hasta la muerte. ¿Por qué? Por llevar el mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Y hoy por hoy es un mensaje que clama a gritos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue adelante, marcando el camino para la venida del Mesías. Nosotros estamos haciendo lo mismo, porque hoy día nosotros estamos esperando la segunda venida del Mesías, y que estamos haciendo algo como lo hizo Juan el Bautista, o estamos viviendo en excesos quizá, o estamos viviendo solo una vida larga, sin ningún sacrificio. Sí, anteriormente les pedían esos sacrificios, pero hoy el sacrificio de nosotros es como lo estamos diciendo los pastores, una vida entregada a Dios, una vida llena de amor, una vida llena de temor a Dios, porque si nosotros tememos a Dios, nosotros lo reverenciamos, y una forma de reverenciar es siendo obedientes. Y Dios premia muy lindo la obediencia. Sí, y tal vez algo importante en cuanto a Juan el Bautista, que le está faltando al pastorado, es hablar las cosas tal y como son, sin estar sobando la espalda ni nada de eso, sino que dando el mensaje tal y como es, porque por estar siendo condescendientes posiblemente se esté perdiendo mucha gente. O estar hablando de otras cosas que no exaltan al Señor. Siendo permisivos, desobedeciendo lo que Dios dice. Por ejemplo, que no tenemos que juzgar a los demás. Haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Estamos dando falso testimonio. Hoy en día lo tenemos a ellos, estaremos en Cristo. Y el ejemplo más claro para nosotros fue cumplir ese Nazareno, ese ejemplo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Digamos, en la época de Sansón, no había venido Cristo, hablaba yo por medio de los profetas, tenían sus leyes, tenían sus reglas. Hoy en día, la única regla es que Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Entonces, lo más importante que nos llega del ejemplo de cómo tenemos que actuar nosotros, soportando la cabeza, porque si nos cortamos, tenemos que meter el pelo, no puedo ver la mano. Ese comentario que hacía don Javier, ahora estaba pensando que el nazareo es consagrado, ¿verdad? Al Señor, pero el Señor nos dice ahora, la santidad conviene a tu casa, y la santidad es apartado. Entonces vienen, ¿verdad? Nada más que cada uno en su época, pero nos es necesario apartarnos a Él, dedicarnos a Él. Algo que sea el nazareo en aquel momento y algo que tenemos que hacer nosotros con el ejemplo de Jesús, que decía don Javiercito. Ahora, los sacrificios que hacía en Nazareo, el cual es el sacrificio de nosotros, la sangre de Cristo. Amén, Amén. amén, correcto. Excelente. Esa es la sangre de Cristo Jesús, nuestra santificación. Entonces el llamado, ¿verdad? Que hoy Dios nos hace a nosotros es que sigamos lo que el Mesías nos enseñó, ¿verdad? El seguirlo a Él, Amén. y seguirlo a Él y seguirlo a Él implica que estemos de acuerdo con Él. Amén. Sí, entonces, bueno, estoy muy agradecida porque no solo ustedes aprendieron, sino que yo salí aprendiendo más de la cuenta. Y qué bonito, ¿verdad? De verdad que nosotros nos consagremos a Dios, al servicio de Él. Y mucha gente hoy día lo ha hecho. No quiere decir que no hayan nazareos. Sí los hay. Si hay nazareos hoy día. Aleluya, Nazareo de antes. Sí, tiene razón, porque vea que mencioné muy poquitos, más ahora hay mucha gente que está dedicada. Bueno, entonces, que el Padre Eterno los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Agradecemos al Padre Eterno por este momento que nos dio la oportunidad de predicar su palabra, de comentar todo lo que Él nos ha enseñado y también de aprender de lo que Él dejó. Y del Mesías, que es del que más nosotros tenemos que aprender como una persona nazarea, o sea, una persona consagrada a Dios. Vamos a terminar orando en esta tarde maravillosa, diciéndole: Padre, gracias te doy por este momento. Te pedimos en esta ocasión, te pedimos perdón, Dios, porque sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, que muchas veces ni siquiera nos merecemos ser llamados tus hijos, pero que te damos gracias, porque así como con la fidelidad que tú fuiste con Sansón, nazareo del cual habla la Biblia, así has sido de fiel con nosotros y lo será siempre. Ayúdanos, Señor, a permanecer consagrados a ti. Ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu para poder cumplir. Padre eterno, te damos gracias. Sabemos, Señor, que en muchos de nosotros hay muchas flaquezas, pero contigo nosotros lo podemos hacer todo. Que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros con poder y gloria, que seamos nosotros llenos de su presencia, así como estos hombres nazareos eran llenos de tu presencia desde el vientre de su madre. Ten misericordia de nosotros y llénanos de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos poder ser apartados para ti, viviendo en santidad, haciendo como el Mesías nos enseñó a hacer, mansos, humildes y sencillos de corazón. Que el Padre Eterno los bendiga en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.